Inteligencia emocional en el trabajo, por Daniel Goleman. Página 17 a 18. P2S4. Parte 2, las competencias de los trabajadores estrella. Sección 4. La experiencia. El segundo dominio, la experiencia. Supongamos que usted es el agregado cultural de la Embajada de los Estados Unidos en un país norteafricano y recibe un telegrama de Washington ordenándole que proyecte una película sobre un político norteamericano que no goza de muy buena prensa en ese país. Es muy posible que, en tal caso, se halle atrapado en una especie de doble vínculo ya que, si cumple con ese mandato, puede ofender a los naturales del país pero, de no hacerlo, quienes se sentirían molestos serían sus superiores. ¿A quién debe obedecerse? ¿Quién le está pagando? Mire, a veces los jefes no miran las consecuencias de las órdenes que entregan a sus subordinados. Esta situación no es, ni mucho menos, hipotética, sino un dilema que tuvo que afrontar uno de los agregados diplomáticos que participaron en el estudio de Nkleyan. Según decía, sabía que, si pasaba la película, el lugar se vería arrasado al día siguiente por centenares de estudiantes encolerizados. Sin embargo, en Washington creían que la película era pertinente y tuve que arreglármelas para proyectarla de modo que la embajada pudiera decir a Washington que había cumplido su deseo sin ofender, al mismo tiempo, a la gente del país. ¿Cuál fue, entonces, la solución? Proyectar la película un día de fiesta religiosa, cuando sabía que nadie acudiría a verla. Esta brillante muestra de sentido común ilustra perfectamente la inteligencia práctica, una combinación de destreza y experiencia. Así pues, aparte del CI son nuestras habilidades prácticas y las capacidades técnicas que podamos dominar las que determinarán nuestro desempeño cotidiano. Porque, independientemente de cuál sea nuestro potencial intelectual, es la pericia, es decir, el conjunto de conocimientos especializados y de habilidades prácticas, la que nos capacita para desempeñar adecuadamente un determinado trabajo. Los médicos más competentes, por ejemplo, son aquellos que tratan de ampliar continuamente sus conocimientos básicos manteniéndose al corriente de los nuevos avances y que, además, poseen un amplio pozo de experiencia práctica acumulada que les ayuda a formular un diagnóstico certero y atender adecuadamente a sus pacientes. Y este impulso que les lleva a mantenerse continuamente al tanto de los avances que pueden ayudar a sus pacientes resulta mucho más importante que las calificaciones que hayan obtenido en su examen de ingreso a la Facultad de Medicina. La pericia es, en gran medida, una combinación entre el sentido común y los conocimientos y habilidades concretos necesarios para desempeñar adecuadamente un trabajo. La pericia se adquiere mediante el aprendizaje cotidiano y nos permite comprender los entresijos de una determinada profesión, un conocimiento real que solo puede ser fruto de la práctica. Este tipo de habilidades concretas ha sido estudiado ampliamente por Robert Sternberg, psicólogo de la Universidad de Yale y una verdadera autoridad en el tema de la inteligencia y el éxito, que ha pasado tests a directivos de las compañías de Fortune 500, descubriendo que la inteligencia práctica parece tener tanta importancia como el CI en el desempeño óptimo del trabajo. Por otra parte, la inteligencia práctica rara vez es el factor determinante de la excelencia de un trabajador estrella. Son muchos los estudios rigurosos que hemos realizado en empresas de todo el mundo, señala Ruth Jacobs, principal asesora de la Rank de Boston, comparando a los trabajadores estrella con aquellos otros que se hallan en un nivel promedio, lo que nos permite concluir que no es la pericia la que establece las diferencias. Y luego agrega: la pericia es una competencia básica. Usted tiene que saber cómo se realiza un determinado trabajo, pero es el modo de hacerlo, es decir, el resto de competencias que acompañan a la pericia, lo que determinará los resultados. ¿Es capaz de traducir su pericia en algo que sea realmente útil, en algo que le haga destacar? Porque, en caso contrario, no le servirá de mucho. Por ejemplo,
Los supervisores de los profesionales y trabajadores técnicos necesitan cierta experiencia para llevar a cabo su tarea, ya que, sin una comprensión razonable de lo que sus subordinados deben hacer, les resultaría prácticamente imposible llevar a cabo su trabajo. La experiencia, en suma, no es sino un requisito umbral, porque las habilidades que diferencian a los supervisores más sobresalientes en el dominio tecnológico no son exclusivamente técnicas sino que, por el contrario, tienen que ver con la capacidad de relacionarse con los demás. TV dice: aquel que domina las relaciones humanas, será el jefe de cerebros muy eficaces en cosas técnicas. Los egresados de carreras de ingeniería, terminan trabajando bajo las órdenes de un egresado de administración de empresas. ¿Y por qué? Esto es porque el recurso humano es quien hace que las cosas sucedan, no las máquinas. Y esto, no se le dice a los universitarios de ingeniería, no se les advierte sobre esto. Con mucho, es mejor dominar el arte de acomodar a la gente y dar órdenes precisas. En fin, cada quien escoge en dónde estar. Un administrador tiene asistentes o consejeros duchos en las cosas prácticas, ellos entregan la información y el administrador observa el panorama y da las órdenes adecuadas. Esto no lo puede hacer un profesional que se queda atascado en la práctica porque es incapaz de ver el panorama y posiblemente carece de la habilidad negociadora, diplomacia, política y firmeza para corregir a otros. Goleman dice: así pues, aunque la pericia, la experiencia y el CI tengan su importancia, son otros los factores que determinan la excelencia. Javatot.